Buenas tardes, iglesia, buenas tardes. Qué bien que vinieron a pesar de la lluvia. Qué bueno que están acá con nosotros. Gloria a Dios. ¿A quién dijo amén? Amén, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestras series llamado Héroes, los héroes de la fe. Esas personas que se resaltaron tanto, que caminaron con fe, que incluso están en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Cada una de ellas tiene una historia fascinante. Y lo que hemos preparado, como se han dado cuenta, es que cada domingo vamos a estar predicando sobre uno de esos héroes. Y vamos a aprender el mensaje que nos tiene para nosotros. Para que en el día de hoy te lleves un mensaje que el Señor está hablando a través de la vida de ellos. Hoy vamos a hablar y vamos a estudiar y vamos a aprender de Abraham. Así que los invito a que vayamos a Hebreos, el capítulo 11, donde están todos los de la fama de la fe. Vamos a estar en el capítulo 11, vamos a estar leyendo la palabra de Dios desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y yo los invito a aquellos que puedan colocarse de pie porque estamos escuchando la palabra de Dios. Vamos a honrar la palabra de Dios. Y aquellas personas que todavía no tienen una Biblia, déjenos saber, porque pueden ir al punto de conexión después del servicio y con gusto les entregaríamos una Biblia para que lleven a sus casas. Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 12. Está la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Yo los invito a que oren conmigo. Padre, te damos infinitas gracias por el regalo del Espíritu Santo, que sabemos que en este momento está aquí con nosotros. Porque cuando tú dices que dos o más se reúnen en tu nombre, Señor, tú estás con nosotros. Te damos infinitas gracias por ese regalo, Señor. Y te pedimos que el mismo poder, a través de todo lo que nos permite en nuestras vidas, abra nuestros oídos espirituales para recibir esa palabra que tú tienes para nosotros en este día. Para cada uno de nosotros que hemos venido, Señor, con hambre de escucharte. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Enséñanos, Señor. Cámbianos, Señor. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra y el poder del Espíritu. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración, Señor. Oramos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a quien tanto amamos. Amén. Podemos tomar asiento, pueden tomar asiento. Estudiar la vida de Abraham es fascinante. Es fascinante y también está llena de muchas enseñanzas. Es un reto, por decirlo así, porque si ustedes leen la Biblia, la historia de Abraham se encuentra desde el capítulo 12 en el libro de Génesis hasta el capítulo 25. Son 13 capítulos. 13 capítulos. Fue una vida extraordinaria la de Abraham. Extraordinaria. Yo los invito que en sus vacaciones, si no tienen nada que aprender, no tienen nada, tenemos bastante, sabemos que tenemos bastante, pero si quieren tener un curso, digamos, privado o quizás con otras personas, estudien sobre Abraham en estos 13 capítulos, porque él es un hombre que es considerado como el padre de la fe. Es considerado como el padre de la fe, y no solamente por los cristianos, no solamente por los cristianos. Estoy seguro que todos los que vivimos aquí en Woodlands seguramente pasamos también por una sinagoga o probablemente pasamos por una mezquita.
Y déjenme decirles que Abraham es considerado el padre de la fe también por los musulmanes. Y es considerado también alguien que abrió y caminó por los mismos judíos. Extraordinario, las dos religiones más grandes, el cristianismo y el islam, que lo vamos a aprender más adelante también, ven a Abraham como una persona a seguir, el padre de la fe, el padre de la fe. Así que nos vamos a enfocar y vamos a hablar de la fe. ¿Quién era Abraham? Abraham, quiero empezar a comentarlo porque normalmente he escuchado muchos sermones de Abraham. Yo quiero ir atrás y quiero explicarles y enseñarles de dónde viene Abraham, cuál es su descendencia. La descendencia de Abraham viene desde Set. Bueno, me preguntarán, ¿quién es Set? Set es el hijo de Adán y Eva, uno de sus hijos. Adán y Eva tuvo a Caín y a Abel. Y recordemos el primer homicidio que está en la Biblia. Caín asesinó a Abel. Y después el Señor les entregó un hijo, tanto a Adán como a Eva, les entregó a Set. Y si nos vamos nosotros a Génesis capítulo 26, porque quizás no lo sabías o no lo recordabas, en el capítulo 4, en el versículo 26 leímos: también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Desde entonces se empezó a alabar el nombre del Señor. Desde entonces empezamos a alabar al Señor. Justo el hijo de Set, de la familia de Set. Y si tú estudias la Biblia, quiero recordarte esto, empiezas a ver personajes, otros héroes de la fe que están en Hebreos, como por ejemplo Enoc. Enoc venía de Set, de la misma descendencia de Set. Por ejemplo, Noé viene también de Set, descendiente de Set. Él obedeció a Dios, construyó el arca tal como Dios lo dirigió, y logró, digamos, salvar toda su familia y animales, porque la humanidad se estaba realmente corrompiendo y Dios acabó realmente con el resto y solo sobrevivieron Noé. Y si seguimos, y su familia y unos animales, y si seguimos mirando después del diluvio universal, continuaron varias generaciones adorando al Señor. 9 generaciones después nace el padre de Abraham. Pero quizás lo que no sabías es que durante esas 9 generaciones se empezó a corromper también desde el punto de vista de idolatría a la familia, a la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al padre de Abraham, Abraham ya estaba adorando otros dioses. No solamente el padre de Abraham, sino también sus hijos de Abraham. Y para eso quiero que vayamos a Josué, porque probablemente no lo habías escuchado. Vamos a Josué. Josué, que fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando ya justo estaba a punto de morir, le recordó al pueblo de Israel quién era Abraham y lo que Dios actuó y cómo actuó. Así que vayamos a leer por favor Josué capítulo 24 versículo 2. Josué se reunió con todo el pueblo. José se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terah y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. 9 generaciones después de Noé adoraban otros dioses. Y ese es el primer llamado que yo les quiero traer con respecto a la fe. La fe no se hereda. La fe es personal. Y este es un llamado a los padres y a todos nosotros que estamos acá, escuchando la palabra de Dios. Porque nuestra responsabilidad es continuar a través de nuestra vida, permitiendo que nuestros hijos y habilitando a que nuestros hijos y nuestros familiares conozcan la palabra de Dios, para que vayan a escuchar la palabra de Dios, para que vayan a tener cursos en los cuales puedan entender lo que Dios ha hecho con la humanidad, entender lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque es personal. La fe es personal, es la respuesta de un llamado personal que Dios hace a cada uno de nosotros. Y lo vemos claramente y aprendemos que a pesar de que la familia y la descendencia de Set
que hubo héroes de la fe, poco a poco se empezaron a contaminar con la cultura y terminaron adorando a otros dioses. Nos puede pasar a nosotros. Adorar de cierta manera la posibilidad de tener financieramente una seguridad, o financieramente la posibilidad de colocar toda nuestra seguridad en la parte monetaria, o quizás un logro, o quizás nuestras compañías, o quizás nuestros mismos hijos, etcétera. Colocamos ídolos y creamos ídolos que nos pueden afectar nuestra fe. Y la descendencia ver también afectada de manera espiritual. Es el primer mensaje que yo quiero traerles. Dios actuó, Dios llamó a Abraham, Dios evitó, porque Dios no iba a volver a destruir la humanidad. No había otra forma. Dios tenía que actuar, Dios tenía que llamar a alguien para que continuara. Y escogió a Abraham, no a su hermano. ¿Por qué no escogió a su hermano? Él tuvo 2 hermanos, uno ya había muerto. ¿Por qué no escogió a Nahor, que tenía esposa? No lo sabemos, pero lo que yo sí sé es que él escogió a la persona menos indicada, porque ¿saben qué? Porque en la promesa que le hace de tener una descendencia, su esposa era estéril. Y lo que hace realmente en el llamado de Dios, que es personal, que uno piensa que nos llama a nosotros y nosotros no estamos probablemente capacitados, el llamado es el que te capacita, el Señor es el que te capacita. El Señor es el que te capacita y te permite que ese llamado, que es personal, llegue a ti. Ahora yo quiero recordarles 2 cosas. Cuando yo digo que es personal, es que fíjense que hay 2 palabras que a mí cuando yo lo aprendí me aclararon muchas dudas. Hay 2 palabras que quizás tú has escuchado, son griegas. Una se llama logos y la otra se llama rema. ¿Okay? Logos es la palabra de Dios. Logos en la Biblia. Logos es lo que Dios habló y lo que está también escrito a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es logos. Ese también es nuestra teología, ese también es nuestra base. Logos es la doctrina, la verdad revelada a través de Jesucristo. Pero rema es diferente. Rema también es la palabra, pero es la palabra que te llegó a ti y te tocó a ti. Es la palabra que tú lees en las Escrituras y dice: esto es para mí. Dios me ha hablado a mí. Esto es algo que yo necesitaba escuchar y lo hago personal. Esto era para mí. Puede pasar en un sermón, puede pasar cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, puede pasar en silencio, puede pasar cuando estás alabando y lees las letras de las canciones, puede ser a través de las circunstancias y escuchas una voz que no es audible, pero escuchas esa voz y dice: Dios me habló, porque sabes y reconoces el tono de Dios, porque estás sumergido siempre en la palabra y empiezas a distinguir la palabra de Dios. Entonces el rema es lo que Abraham recibió, y voy a comentarles cuál fue el llamado. ¿Cuál fue el llamado que él recibió? El llamado fue directo. Dios habló a través de Abraham. Recuerden, toda la generación estaba en decadencia. Los primeros 11 capítulos de la Biblia, los seres humanos, Dios tenía que actuar. Escogió la persona menos indicada desde el punto de vista de poder tener descendientes, porque su esposa era estéril. Entonces llamó a Abraham, y lo leemos en Génesis capítulo 12, donde empieza la historia de Abraham, que saben que va hasta la 25. Y este fue el llamado, escuchémoslo, que le hizo a Abraham directamente el Señor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y yo quiero pararme aquí en el primer verso para que entiendas qué te dice, qué le dijo a Abraham. Deja tu tierra. Probablemente la Reina Valera que tú tienes dice sal. Dice sal, es una orden. Igual que le dice acá, deja tu tierra. Pero si te vas al hebreo, hay 2 palabras. Hay 2 palabras que dice: vete solo. Sal solo. Vete solo, no vayas con nadie.
No está tan claro en las Escrituras, pero esa es la verdad. La orden fue directa de Dios. Vete. Y dice, vete y deja tu cultura. Cuando el Señor dice, deja y vete tu tierra, está hablando de la cultura. De cierta manera, sal, apártate de tu cultura, porque eso no es tu roca. Esa no es donde tú te vas a fortalecer en tu fe. Deja y apártate de la cultura. Ese es el primer llamado que tiene, porque tiene dentro de 3 llamados hay como 3, desde ese llamado hay como 3 subllamados, por decirlo así. La segunda dice, deja tus parientes y la casa de tu padre. En otras palabras, deja tu honor. Porque en esa época, el tener apellidos viniendo de, seguramente Tarek era el nombre que tenía el padre de Abraham, deja tus parientes, lo está diciendo y nos dice a nosotros cuando el Señor nos llama, cuando Jesucristo nos dice que lo sigamos, nos está diciendo, deja también de cierta manera ese apellido, ese honor que tú tienes, porque lo has recibido por tu familia. Deja esa zona que tú consideras que de pronto no, yo con mi familia estoy bien y me puedo soportar. El Señor está diciendo, no, eso no es tu roca. No es tu roca. Y quizás todos nosotros como inmigrantes hemos hecho estas dos de cierta manera también. Hemos dejado también nuestra cultura, hemos dejado a nuestros familiares que nos servían de red de apoyo y hemos venido a este país y estamos creciendo en nuestra fe. Y la tercera que le dice el Señor a Abraham, le dice, la tercera, y la casa de tu padre. De otra manera le está diciendo, deja tu seguridad económica. ¿Por qué? Porque en esa época la casa del padre significaba las tierras, la herencia que podía llegar a tener. Eran 2 hijos. Era una herencia y Terach seguramente estaba bendecido por el Señor porque después vemos que se llevó muchos de los animales. Es decir, deja la herencia que posiblemente pudiera regresar. Es un llamado fuerte, es un llamado radical. Coloca tu confianza solo en mí. Y lo vemos en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Coloca mi confianza en mí, no en tu cultura, no en la seguridad económica, no en tu misma familia. No por decir que tu familia no sea mala. Sencillamente renuncia y coloca la confianza solamente en mí. Yo soy tu roca. El problema que nosotros tenemos cuando recibimos un llamado como este, que de pronto lo recibimos y ese rema no es completo todavía, sino sigue siendo logos. No es el rema. ¿Por qué? Porque de pronto tú empiezas a decir, Señor, ok, yo quiero seguirte, pero muéstrame a dónde voy. Yo quiero saber las coordenadas para ver a dónde voy. Muéstrame las coordenadas a dónde voy a ir. O quizás muéstrame cómo va a ser dentro de 3 o 5 años mi vida. Porque si tú me muestras que a dónde voy cumple con mis expectativas, yo estoy ahí. Yo voy a caminar, ¿no es cierto? Hacemos así o no. Eso no es rema. Eso no es rema, eso no es hacerlo personal. Ese llamado no es personal. Ese llamado sigue siendo logos de cierta manera, pero no ha entrado en ti. No ha entrado la palabra realmente a tocarte, a transformarte. Esa no es. Porque estamos diciendo, estaré feliz de seguirte siempre y cuando tenga sentido para mí. Responder el llamado de Dios, responder el llamado de Jesucristo, significa salir sin saber a dónde vas. Y eso es lo que hizo Abraham. Eso es fe. Ser cristiano no es añadirle, como a veces pienso, o a veces pensamos, no, yo soy cristiano, entonces yo tengo mi agenda, ¿no? Yo tengo, hacia allá voy, hacia allá yo estoy trabajando. Esos son mis deseos de mi corazón, sí, lo dicen las Escrituras, pero tratamos de colocar a Dios en esa agenda. Y sigue siendo la agenda el número 1, sigue siendo, esa es mi meta. Y dejamos a Dios y a Jesús en la silla de atrás como para manejar un carro o no. Estamos al volante, así no estamos respondiendo. Eso no es fe, eso es seguir yo manejando mi vida como si estuviera yo manejando mi carro. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros definir la fe? Es salir, obedecer sin ni siquiera saber a dónde vamos, sino entender
que la voluntad de Dios es absolutamente perfecta para nosotros. Yo quiero que vean cómo Abraham se fue transformando. Porque Abraham le dijo en el capítulo 12, sal, vete. Y seguramente preguntaría, ¿a dónde? Y le dijo, no, no te lo mostraré más tarde. No le respondió. Tenía 75 años Abraham. Más adelante, en el capítulo 15 y 17, le renueva su pacto de tener una generación a través de él. Y estoy seguro que él se pensó, incluso se rió, y su esposa Sarai también se rieron. Una generación cuando mi esposa no puede tener hijos, ambos se rieron. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el Señor le dice, ya verás, espera. Y esperó 25 años para que naciera su hijo, el hijo de la promesa. A los 100 años nació su hijo de la promesa. Isaac nació cuando tenía 100 años. Y en el capítulo 22 el llamado todavía es más devastador, porque en el capítulo 22, si ustedes lo leen, el Señor le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham vemos cómo se ha transformado, que no cuestiona al Señor, obedece, se levantó temprano y le dice a su hijo, hijo, vamos a adorar al Señor y vamos a tener un sacrificio. No lo cuestiona, porque ¿saben qué? Sabía que si tenía que sacrificar a su hijo, el Señor muy seguramente lo iba a resucitar nuevamente, porque era el hijo de la promesa, y la promesa decía que a través de él iba a tener múltiples hijos y iba a multiplicarse como las estrellas o la arena. Eso es la fe, ese es el cristianismo, y por eso Abraham se conoce como el padre de la fe. Por supuesto que tenemos también caídas en este proceso. No todo es color de rosa, quiero decirles. El proceso de la fe es una maduración como la vimos en la vida de Abraham. Porque van a haber crisis en nuestra vida. Ahí vamos a probar realmente si esa es nuestra fe, si nuestra fe es sólida. Por ejemplo, cuando yo les dije que el llamado del Señor fue, ve solo, tú solo, Abraham no obedeció. Abraham se fue ¿con quién? Con Lot, ¿no es cierto? Su sobrino. Con su esposa, era normal que se hubiera ido con su esposa, pero se fue con Lot. Eso le trajo problemas, de nuevo, crisis, una prueba de fe. Porque el Señor lo bendecía tanto a él que tenían mucho ganado, y empezó a haber un conflicto en los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Hasta el final Abraham le dice a Lot, mira, tú ¿a dónde quieres irte? No podemos seguir juntos, dime a dónde quieres ir. Y Lot dice, allá donde se ve más verde, allá voy. Cualquiera hubiera escogido ese terreno, pero Abraham dijo, lo que tú quieras, y él se fue para allá. Que al final sabemos que fue prácticamente a Sodoma y Gomorra, y es otra historia para otro sermón. Pero no quiero decirte que Abraham ni siquiera peleó, oye, no, un momentico, ese terreno es para mí. No, lo que tú escojas y vete. Y en ese momento, cuando él quedó solo, completamente solo, como le había ordenado Dios desde el principio, en ese momento ratificó nuevamente su llamado, y le dijo, ve afuera, mira las estrellas, y le cambió el nombre. Le cambió el nombre, porque cuando yo estaba hablando de Abraham, el nombre original de él era Abram. Le cambió el nombre de Abram a Abraham, padre de múltiples naciones. Y a su esposa también le cambió el nombre. En 2 ocasiones también tuvo un desliz, porque él mintió. Él dijo que su esposa Sarai, que después le cambió el nombre a Sara, era su hermana, para evitar que lo mataran a él, porque era muy linda. Ella era muy linda, Sara era muy linda, y temía que las personas que lo tomaran llegasen básicamente a matarlo a él por quedarse con la esposa, con ella como esposa. Entonces mintió y dijo, no, ella es mi hermana. No era cierto, era su media hermana, no era su hermana. Pero nos damos cuenta que está probándolo. El Señor tiene que intervenir para evitar que hayan relaciones sexuales con Sarai y poder cuidar el pacto. Él está actuando, Dios está actuando. Esas pruebas de fe cada vez nos fortifican, pero tenemos a un Dios que nos está encarrilando, que nos coge la mirada. Si tú estás mirando para acá, nos coge la quijada y dice, sigue para acá. ¿Está para allá? Sigue para acá. Mira a Jesús. Mira para allá.
mira para allá, confía en mí. Eso es la fe. La fe se va formando. Y cuando yo digo que la más grande desliz fue cuando todos lo sabemos. Habían pasado 25 años esperando al hijo de la promesa. 25 años. Y la esposa, Sarai, le dice, esto ha pasado mucho tiempo. Yo creo, porque en esa época, si tenía Abraham un hijo con su esclava, legalmente era un hijo para Abraham. Dijo, ¿por qué no le ayudamos a Dios? ¿Y por qué no te acuestas con mi esclava Agar de tal manera que tengamos un hijo y desde ahí pueda llegar a tener toda la generación? Abraham aceptó. Abraham aceptó. Y desde allí tenemos que nació Ismael. ¿El Señor olvidó a Ismael y lo abandonó? No. El Señor le dijo, él va a tener también un poderío importante, va a ser una persona que te va a generar conflictos a tu descendencia. Cuando yo les hablaba de los musulmanes, cuando yo les hablaba del Islam, pues precisamente Ismael es el padre de los árabes. Cuando ustedes ven las televisión hoy en día del conflicto árabe y Israel, ¿de dónde viene? De acá. ¿Por qué? Porque tuvieron un desliz en su fe. Y el Señor no abandonó a Ismael. Hoy en día, él se considera, los musulmanes, el Irán, ellos se consideran como realmente los hijos de la promesa. Pero no es verdad, fueron los hijos del hijo de la impaciencia humana. El hijo de la promesa es Isaac, al cual nosotros sabemos que a través de él venían toda la generación y estamos disfrutando de esa herencia. La fe se va forjando, se va solidificando. Cada prueba que Abraham atravesó no lo debilitó, sino al contrario. Hay una ilustración muy preciosa que yo estaba leyendo recientemente. En ciertos países, cuando se va a deforestar los árboles para construir, hay una ley que protege que no hayan pájaros que que no afecte la fauna. Ellos tienen que estar cuidando de que la fauna no se vaya a ver afectada. Incluso aquí también en los Estados Unidos. Entonces ellos tienen que tener la orden que si yo voy a tumbar un árbol y en ese árbol se está tratando de colocar un ave, está tratando de colocar un nido, la orden que ellos tienen, el buen leñador lo que tiene que hacer es darle, digamos, al árbol, o sea, tratar de que ese pájaro no termine de hacer un nido, sino que se vaya a otro lado, que no coloque su roca y su confianza en ese árbol, sino se vaya a otro árbol. Entonces, ¿qué hace? Cogen el hacha por el otro lado, en la que no tiene filo, y empiezan a darle golpes al árbol constantemente, de tal manera que hay una conmoción al árbol y al pobre pajarito que está allí tratando de colocar el nido. ¿Qué hace ese pájaro? Busca otro árbol. Y estoy seguro que el pájaro estará diciendo, qué cruel es esta persona. Yo estaba armando mi propio nido en este árbol que lo veía perfecto. Tiene las ramas, me cubre de todo el viento, del agua. Este es mi roca. Y el Señor, así actúa con nosotros. Así actúa con nosotros para que crezcamos en la fe. Hay pruebas, nos golpea. Aquí no, esa no es tu roca. No coloques tu confianza. Vete a donde yo te voy a indicar. ¿Dónde? Vete. Camina conmigo y te lo voy a mostrar. No te va a mostrar toda la foto. Esa ilustración me encantó cuando leía sobre estos leñadores, porque es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. Entonces, para definir la fe, en Hebreos también encontramos en el primer verso. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve. Hay dos tipos de pensamiento, igual que yo dije logos y rema, también un pensamiento occidental y un pensamiento hebreo. ¿Y sabes qué pasa con el pensamiento occidental que nosotros pensamos? Pensamos que la fe es una tarea mental. O sea, yo tengo fe en algo, y entonces yo pienso, sí, yo acepto, y sí, yo tengo fe. Pero esa fe no es una fe bíblica. Yo creo que entiendas cómo piensan los hebreos y cómo pensaban el mismo Jesús y todo el pueblo de Israel. Ellos cuando hablan de fe, la definición de fe es actuar como una realidad. Es actuar con una realidad.
No es mental, es que sencillamente mi vida cambia y yo actúo diferente por mi fe, por lo que yo considero que es mi fe, como lo dice el libro de Hebreos en ese verso. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Porque podemos pensar, por ejemplo, esa silla. Podemos pensar, tengo fe en esta silla. O tengo fe en este edificio, en este templo que no se va a caer. Tengo fe. Pero es posible que nunca me llegue a sentar en esa silla, o que probablemente no vuelva a estar en este edificio, por decir algo. O un avión. Esta es la otra que estaba pensando. Tú puedes tener fe en que los aviones no se van a caer, pero nunca subirte a un avión. Me siguen con lo que quiero mencionarles. Lo que le quiero decirles, el Espíritu, quiero que entiendas. La fe actúas, tú cambias, tú vives de una manera diferente. Y Dios nos deja una lección muy linda cuando cambia el nombre de Abraham. Porque el primer nombre que tenía él de nuevo era Abraham, que significa padre enaltecido, y pasa a ser Abraham, padre de multitudes. Cuando él confirma, cuando dejó a Lot, padre de multitudes. Ustedes se imaginan a Abraham. Y sabes que a Saraí le cambia el nombre de Saraí para Sara. La llama ahora princesa y noble. Ustedes se imaginan a Abraham. Bueno, a todos sus esclavos, porque tenía muchos, el Señor lo bendecía. Si tú sigues al Señor, el Señor te bendice. Era súper rico, Abraham es súper rico. Ser cristiano no significa ser pobre. Ser cristiano significa caminar con el Señor te va a bendecir, no te va a abandonar. Y Abraham se reunió con todos, imagínense, se reunió con todos, debió haberse reunido en algún momento, cuando el Señor le dice, te cambié el nombre, debió haber reunido a todos sus esclavos y debió haber reunido a todas las personas y decirle, bueno, de ahora en adelante, ustedes me van a llamar Abraham porque el Señor me cambió el nombre. Y todos deberían entender porque en hebreo significa padre de multitudes. ¿Ustedes se imaginan los chistes? Después de haber dicho esto y volviendo otra vez a su carpa, y todos empezando a decir, ahí viene Abraham, padre de multitudes, y su esposa no puede tener hijos. Este que se cree padre de multitudes y ni siquiera puede llegar a tener un hijo. ¿Se imaginan la cantidad de chistes? Pero lo que quiero decirte es que Él te cambia. Cuando le cambió el nombre, le está diciendo, actúa como una realidad. Mis promesas son una realidad. Entonces actúa con fe. Tu vida cambia y tú actúas de una manera completamente diferente. El apóstol Juan, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos, y lo somos. Dios te cambió tu identidad, Dios te cambió tu nombre, y te dice, tú eres mío, tú eres mi hijo, y tú eres mi hija. O sea, el Señor nos dice, y lo somos, dice el apóstol Juan. Él lo sentía y lo somos. Y yo te invito a que sientes y te des cuenta que sí, eres el hijo de Dios, eres su hija. Él no te va a abandonar. Nos va a tratar y nos trata como sus hijos. Nos trata como sus hijos. Podemos aprender de Abraham, de esa fe. Podemos aprender a que cuando colocamos nuestra fe en el Señor, nuestra vida se transforma de tal manera que actuamos sabiendo que Él nos lleva a donde Él quiere que nosotros llevamos, en la versión que Él quiere que nosotros tengamos de Cristo. Hay algo que quiero decirles sobre la fe para ir terminando. La fe no es solo creer que Dios puede, es vivir como si Dios cumple sus promesas, como si Dios cumple sus promesas. Y el otro ejemplo para cerrar, y creo que coloquémonos de pie, vamos a colocarnos de pie, vamos a ir cerrando el mensaje, vamos a colocarnos de pie, los invito a que cierren sus ojos. Y yo creo que piensen también, porque algunos de ustedes probablemente están diciendo, es tan difícil caminar en fe, es tan difícil dejar mi seguridad en mi trabajo, dejar mi seguridad en mis dineros, dejar mi seguridad que tengo quizás con mi familia. O probablemente tú estás buscando seguridad porque no tienes ninguna de las tres.
no tienes un soporte suficiente financieramente, o probablemente no hay soporte de familia en este país. Al contrario, estamos adoloridos por venir a este país. Y el Señor te llama hoy y te dice: mira a mi hijo, fíjate en mi hijo Jesucristo, que lo tenía todo en el cielo, toda la riqueza, que estábamos con el Padre, el Hijo y con el Padre y el Espíritu Santo juntos, y decidió venir a la tierra y hacerse hombre y sacrificarse por el pago de nuestros pecados, de cada uno de nosotros, morir en una cruz, morir en un madero. Él lo dejó todo, absolutamente. Por fe vino aquí a la tierra, a su misma creación, para mostrarnos cómo debemos caminar con fe. Y si de pronto tú sientes que no puedes dejar algo, o probablemente no tienes esa seguridad, mira lo que hizo Jesucristo y pídele que ese ejemplo que nos dejó se haga realidad en nuestras vidas. Que a partir de este momento sepamos que somos hijos de Dios. Ese es nuestro rema. Ese es nuestro rema. Eso es lo que nos conmueve, nos toca, nos transforma. Somos hijos de Dios. No nos va a abandonar, porque es un Padre que nos ama inmensamente, que incluso dio su Hijo por nosotros. Padre, te pido que renuevas nuestra mente y nuestro espíritu con las personas que están aquí en este momento reunidas, Señor. Úngelos con tu espíritu para que caminen en fe, Señor, sin saber a dónde nos llevas, pero de manera humana, pero sabemos a dónde tú nos llevas en tu reino, Padre mío. Saber que tú nos glorificas, Padre mío, para que tu gloria también sea glorificada, Señor. Y como Abraham también, que tu llamado fue, Señor, para que bendicieras a otros. Yo te pido encarecidamente que también nuestro llamado sea bendecir a otras personas, porque no venimos aquí solamente a disfrutar de esta vida, Señor, sino al contrario, a bendecir a otros, porque tú es lo que deseas para nosotros, Padre, que podamos bendecir a otros. Ahora, Señor, que vamos a cantar la última alabanza, Señor, ayúdanos a cantarla con nuestro espíritu y darle gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y gracias por llamarnos hijos de Dios, porque verdaderamente lo somos. Amén. Amén.